Bueno, lo anunciamos, está Fernando González. Gracias por venir, Fernando. ¿Cómo va? No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. A ver si nos ayudas a entender un poco lo que está pasando. Vou a hacer una salvedad antes que nada. Miércoles a la mañana estamos grabando y como la Argentina es tan volátil en estos momentos de definiciones, de acuerdos, tal vez estamos grabando ahora y a las 11 de la noche nos quede viejo. Tan rápido podría cambiar todo. Parece que el escenario, que las fichas ya están puestas, que falta las firmas, ¿no? Pero más allá de lo que pueda cambiar o no, ¿qué está pasando en la política argentina? Bueno, ¿qué no pasó? ¿No? Me parece que los dos grandes hechos de la elección acaban de suceder. El primero fue hace un mes, cuando Cristina Kirchner anunció, en esta cosa rara, imprevista de la política argentina, quién iba a ser su candidato a presidente. Rara digo porque en general el candidato a vice no anuncia al candidato a presidente. Debe ser una cosa única en el mundo, ¿no? Que el vice dice, acá está mi presidente. Acá está mi candidato. Sí. Creo que es único, pero bueno, Cristina Kirchner ejerce el liderazgo del sector del peronismo, que es el kirchnerismo, que acunó durante 12 años, es lógico, y creo que fue una buena jugada este intento de Cristina de bajarse sin bajarse de la fórmula presidencial, de poner delante de ella a Alberto Fernández, que es un negociador, que es un hombre que no tiene votos propios, con lo cual no amenaza el liderazgo de Cristina y a la vez es un hombre del poder, sí. Una persona que puede negociar con los empresarios, que puede negociar obviamente en primer lugar en el peronismo, en el escenario complicado del peronismo, y puede negociar también en los sectores del circuito del poder al que Cristina no solo no tiene posibilidad hoy de sentarse, sino además que no quiere. Ella no quiere hacerlo. Y como contrapartida, bueno, eso obligó a Mauricio Macri, al gobierno, a Cambiemos, a ver, bueno, ¿qué hacemos ante esta jugada de Cristina? ¿Cómo responder a eso? El pedido venía siendo desde algunos sectores, sobre todo de la Unión Cívica Radical, ampliemos la coalición, ampliemos la coalición. Esto parecía difícil y aparte Macri, Marcos Peña, el asesor principal que tiene Macri, que es Jaime Durán Barba, sí, nunca fueron partidarios de ampliar la coalición. De hecho no llaman coalición a Cambiemos, sino lo llaman un frente electoral y no una coalición de gobierno. Sí. Y lo que le pedían, sobre todo los radicales, era una coalición de gobierno. Bueno, Macri apeló a uno de los peronistas con los que mejor se llevaba, quizás el peronista con el que mejor se llevaba, y ahora está comprobado que es el con el que mejor se lleva, que es Miguel Ángel Pichetto. Definímelo como me definiste recién, Alberto. ¿También es un tipo de las cuevas del poder, Pichetto? Sí, también. Es un hombre del poder, un peronista que ha pasado por todos los gobiernos peronistas. Pichetto ha sido menemista, dualdista, nestorista, cristinista y ahora es macrista. Así que, digamos, es un hombre con una flexibilidad a prueba de balas. Pichetto es un tipo que habla con jueces, que habla con empresarios, que pega muy bien en el sector económico de la Argentina. De hecho, los mercados arrancaron, sí, y eso que el anuncio de Pichetto fue hecho sobre el cierre de los mercados, pero eso no impidió que subieran 5% la bolsa, que bajara casi 10% el riesgo país, que los ADR, que son los bonos argentinos en el exterior, volaran literalmente, sí, lo cual para Macri es un primer paso. Macri tenía o tiene dos debilidades en esta intención por ir por 4 años más, por ser reelecto. La primera era con los mercados, con el circuito económico conectado al mundo, sí, que es la duda de si el gobierno de Macri va a resistir esa prueba del ácido que tiene todo gobierno no peronista en los últimos meses de gestión, que se ve sometido a una presión que hizo que la historia diga que ni Alfonsín ni Fernando de la Rúa pudieran terminar el gobierno. Bueno, en eso el acuerdo y la elección de Pichetto le da un primer impulso muy fuerte, que es, bueno, estamos acá y hay certidumbre económica, hay certidumbre institucional, hay certidumbre republicana. Es decir, te da todo eso, pero no es un tipo que te va a levantar en votos tampoco. Bueno, ese es el otro punto. El otro punto, la otra incógnita es, Macri tiene la imagen negativa muy, muy alta
tiene la intención de voto más baja que cuando fue candidato a presidente en 2015, entonces la incógnita es, ¿va a alcanzar sus votos para poder ser reelecto? ¿No corre el riesgo de tener una derrota demasiado compleja el 11 de agosto en las PASO y que eso pegue mal en los mercados? Bueno, ahí está la respuesta Pichetto para ese primer interrogante. Y el otro es la elección del 27 de octubre, la primera vuelta, la elección general que necesita Macri, si pierde, no perder por más de 10 puntos, claro, porque si no ganaría la fórmula Fernández-Fernández en primera vuelta. Bueno, esa incógnita todavía Pichetto o la elección de Pichetto no la resuelve. Eso lo vamos a ir viendo a medida que se desarrolle la campaña electoral, que va a durar 3 meses, pero bueno, resolvió la primera instancia. Cree Macri que eso le va a traer algunos votos peronistas, que lo va a mejorar, sobre todo lo pone en el centro de la cancha. La incógnita de si le alcanza eso o no, la vamos a tener el 27 de octubre. El 27 de octubre vamos a saber, y sobre todo si van a balotaje en noviembre, cuando se dispute el balotaje, si Macri y Pichetto terminan convirtiéndose en el próximo gobierno de los próximos 4 años, la de Pichetto habrá sido una jugada genial, si no habrá sido un fracaso. Claro, total. Es una lección, un análisis bárbaro que nos estás dando. En el medio no quedó nada. Digo, es polarizo a full, a fondo, los dos, tanto Cristina, kirchnerismo, peronismo, como el macrismo, el PRO, Cambiemos. Es palo y palo, es uno u otro. En el medio no queda nada, queda ahí la baña un poquito nada más. Trabajaron tanto Cristina como Macri en términos de aspiradora, ¿no? De aspiradora de protagonismo y de voluntad. Es verdad que se abría una vertiente entre Cristina y Macri para quienes estaban enojados con Cristina y para quienes estaban enojados con Macri, que era un sector importante. La suma hoy de la intención de voto de Macri y Cristina daba poco más del 60%. Quería decir que había cerca del 40% de gente que podía ir por una tercera opción, la tercera vía, como llamaba Sergio Massa a este sector. Bueno, la ancha avenida del medio, que parece que está finita ahora. Y ahora es una calle angosta, claro, como dice la canción. Es una bicisenda, nada más, no hay lugar para más. Más o menos, está muy complicado. La verdad es que tanto Cristina como Macri trabajaron en eso para angostar esa avenida del medio, y lo han logrado porque de hecho hace mes y medio, 2 meses estábamos hablando de la expectativa de Alternativa Federal con 4 dirigentes importantes como Massa, Urtubey, Schiaretti y Pichetto, y estábamos hablando de la expectativa que generaba por fuera y tal vez por dentro de Alternativa Federal Roberto Labaña. Claro. Y hoy esas 2 alternativas están absolutamente desinfladas. Sí, desdibujadas. Fernando, ¿y la gente? Porque da la sensación que está todo el mundo enojado. Y quien gane va a tener un alto rechazo también, ¿no? Pero ayer lo que predominaba en las opiniones en las redes es Macri le decía de todo a Pichetto, Pichetto le decía de todo a Macri, ahora van juntos, lo mismo Alberto, Cristina, Massa lo mismo. Como que todos quieren estar y no importa los antecedentes, los pergaminos, lo que yo pensaba de vos con tal de estar juntos ahora y ponerme de acuerdo. Es normal, está bien que así sea, la gente tiene un descontento grande con todas estas definiciones raras, porque es un cierre raro, sorpresivo de muchas fórmulas. ¿Qué análisis haces en ese punto de vista y lo que nos pasa como sociedad? Porque hay como un desprecio grande a esta forma de que se resuelvan las cosas. La sociedad está confundida. No solo hay incertidumbre por cómo sigue la historia en términos de la conducción política de la Argentina y de las carencias y urgencias que tiene el país, sino que están estos mensajes contradictorios, ¿no? Si hay algo que pudimos descubrir en estas últimas semanas es la contradicción, ¿no? La cantidad de mensajes de Alberto Fernández diciendo barbaridades de Cristina y del gobierno de Cristina, y obviamente que en estas últimas horas se han visto críticas de Mauricio Macri a Pichetto y críticas de Pichetto al gobierno de Macri también, que revelan el grado de contradicción que hay en las 2 fórmulas principales, que son supuestamente las que se van a pelear por gobernar la Argentina en los próximos 4 años. Creo que se debe
se deben los dirigentes, empezando por el presidente y siguiendo por todos los candidatos que quieren desafiarlo desde la oposición, se deben una mirada sobre la gente, sobre la sociedad, sobre esas contradicciones, sobre esa incertidumbre. Sí, porque además propuestas no escuchamos ni una todavía. No, todavía no entramos en la fase de las propuestas, ¿no? Todo está basado. Es difícil encontrar, va a ser difícil encontrar una campaña de propuestas, sobre todo en un intento de reelección donde se va a centrar más en lo que le falta hacer al gobierno, lo que hizo y lo que no hizo, y en el discurso opositor va a ser, digamos, siempre el acento va a estar más puesto justamente en esas fallas del gobierno actual que en lo que puede ser propuestas superadoras. Claro. Es lamentable, sí, es lamentable. No está bueno, pero es así. Y lo que planteaba yo para cerrar lo anterior es el tema de las contradicciones, ¿no? Yo veo mucho en redes sociales y demás que el voto duro, y Cristina y Macri son quienes tienen el voto duro más alto de los dirigentes de la Argentina, tiene una opinión parecida. Cuando surgió lo de Alberto Fernández es, bueno, no me gusta Alberto Fernández, no era lo que yo esperaba, pero voy a votar igual a Cristina. Mucho votante kirchnerista con esa postura. Sí. Y en las últimas horas pasa lo mismo con Macri. Bueno, Pichetto es un peronista, al final nosotros decíamos que 70 años de peronismo había arruinado y estamos llevando un peronista en la fórmula, claro, pero voy a votar a Mauricio Macri. Hay como un convencimiento de ese voto duro, pero es un convencimiento desde la necesidad de ganarle al otro, claro, no desde el convencimiento de que llevan la mejor fórmula. Es una reacción parecida en el votante kirchnerista duro y en el votante macrista duro. Es muy interesante. Parecen espejos incluso en la forma de tomar decisiones muchas veces, ¿no? Totalmente. Tanto Cambiemos como kirchnerismo. Totalmente. Se critican y se matan entre ellos. Y después, al momento de tomar las decisiones o las definiciones, parecen un modelo espejo. En los estilos de resolución política hay una cantidad de decisiones que son parecidas, y en esa cuestión ¿cómo decirlo? De trabajar sobre los escenarios políticos con un estilo y con una intención de homogeneizar el escenario político. Si bien el macrismo por ahí ha tenido formas más tranquilas, más abiertas y demás, pero en definitiva cuando uno repasa el discurso de Marcos Peña, del mismo Macri, de Durán Barba, lo que ve es una intención por monopolizar el espacio político, que era en definitiva lo mismo que quería el kirchnerismo. Después cada uno puede decir, bueno, los estilos son diferentes, claro, prefiero uno, prefiero otro, y verlo así. Pero, ¿qué hay? Me parece que obligó la jugada de Cristina con Alberto Fernández, obligó a Macri a hacer un movimiento contra lo que era este criterio que había imperado en los 4 años. Es decir, abrir, Cambiemos tuvo que cambiar. Porque Cambiemos, ¿cuál era el signo de los últimos 2 años? Que Cambiemos no cambiaba. Se había congelado, estratificado en un esquema conservador. Se había cerrado mucho sobre sí mismo, y Cambiemos, cuya digamos esencia era el cambio, estaba haciendo un movimiento conservador, y eso lo estaba llevando a Macri hacia abajo. Bueno, esto es un movimiento de cambio. Habrá que ver después si le funciona o no. Claro. Pero que hizo un cambio Macri, lo hizo. Y para cerrar el tema, ¿crees en este nuevo kirchnerismo? ¿En que Cristina ahora está mejor, es más buena, la cámpora no te va a destratar? Llaman a distintos sectores del peronismo que fueron duros con ellos, que ellos fueron muy duros con esos sectores del peronismo, que viene, claro, un kirchnerismo más renovado, ¿no? No, más blando, un kirchnerismo blando. No lo creo. Creo que Alberto Fernández es una máscara excelente para Cristina. Creo, como decía, que se puede sentar a un montón de mesas a la que Cristina no solo no se puede sentar, sino que no quiere. Ella no quiere sentarse, y le viene muy bien a Alberto en esa función, pero no, creo que el proyecto de poder y de las maneras
de Cristina y de kirchnerismo siguen intactas y que solo es esperar el ganar, ¿no? Ganar para después que aparezca el verdadero proyecto de poder, cuando uno escucha a Zaffaroni, cuando uno ve que el candidato a gobernador es Axel Kicillof. Que no lo quieren los intendentes. No, los intendentes no lo van a decir públicamente, pero no es el candidato que esperaban. Ellos esperaban un candidato que fuera uno de ellos, ¿no? Un intendente conurbano y por lo menos una cara del peronismo más abierta. Sí. Porque esa discusión está en el peronismo. Estuvo en estos 4 años donde la principal expresión fue Alternativa Federal, y ahora que Alternativa Federal se desinfló, pero sigue abierta, digamos. Bordet no es un candidato del peronismo kirchnerista de los últimos 12 años. Claro. Es otra cosa. El mismo Mansur, que hizo un discurso el domingo, que ganó las elecciones y todo, apoyando a Alberto Fernández y a Cristina, en el discurso íntimo es un crítico de Cristina, y lo ha sido, y ahora se acomoda a los tantos, digamos. Realidad, pero yo creo que Sergio Uñac en San Juan es otro. Bueno, pero esa discusión no está saldada, porque de hecho no hubo un liderazgo dentro del peronismo que superara al de Cristina. Y me parece que este es el gran default del peronismo todavía. No tiene un liderazgo que en 4 años haya podido reemplazar al liderazgo de Cristina, que está bastante sólido todavía. ¿Vos los conocías de antes que lleguen al poder y al gobierno, a los Kirchner, al matrimonio, a Néstor y a Cristina? Bueno, en el poder estuvieron siempre, desde que yo hago periodismo. Santa Cruz, no en el gobierno nacional. A eso me refería. Sí los conocí antes de llegar al gobierno nacional, y la verdad es que eran una pareja muy interesante. Cristina era una legisladora muy activa, muy enérgica, y que luchaba, digamos, del hecho de venir de la Patagonia, de un territorio ninguneado en general en un lugar como el Congreso. Y Kirchner era un gobernador también de una provincia del sur que tenía que gritar un poco más fuerte de lo natural para tratar de imponer algún criterio, porque no eran muy tenidos en cuenta. Pero recuerdo a fines de los 90 el CFI, que fue el lugar donde los gobernadores se hicieron fuertes, y donde Kirchner empezó a tener protagonismo, una muy buena relación con Menem, una intensísima relación con Domingo Cavallo. Cavallo era el referente económico de Néstor Kirchner. Él, para tomar las decisiones en el orden nacional, escuchaba absolutamente a Cavallo, y todo el tema de las regalías petroleras, toda la decisión de sacarlas del país y todo, fue por consejo de Domingo Cavallo, a quien él respetaba mucho. Y después, bueno, Kirchner se encontró con la coyuntura en 2003, en la que Duhalde no quiso ser candidato a presidente, pensó que aquel episodio de Costecchi y Santillán lo sacaba de la pelea por la presidencia, cuestión que estaba errada, como se vio al final, y después que De la Sota, y Reutemann, que fueron los candidatos fallidos de Duhalde, no funcionaron, y de repente se encontró con esa posibilidad. Yo lo llevé tenía un programa de televisión en ese tiempo, y me acuerdo que lo llevé en noviembre, en enero de 2003, y a Kirchner. Y charlamos mucho, aparte se ve que no tenía nada que hacer, pues se quedó charlando un rato cuando terminó el programa, y siempre me acuerdo que es muy crítico con Labaña, que era el ministro de Economía, y que yo le planteé, le digo, bueno, pero Labaña dentro de todo, en una economía tan complicada, lo está acomodando. Me decís, ¿te parece? A la tarde salió el programa a la mañana, y a la tarde hizo una declaración a favor de Labaña, y ahí empezó a coordinar con Duhalde una suerte de transición. Duhalde lo termina poniendo como candidato, Kirchner gana, crece de una base muy baja y termina yendo al balotaje, que perdió con Menem, pero después le posibilitó ser presidente. La verdad es que es una gran desilusión lo que pasó en términos personales para mí con
con los Kirchner, porque lo veía sobre todo a Néstor Kirchner como un presidente enérgico que repuso... Vos decías que era interesante el principio Era muy interesante, Néstor. digo, Sí. un peronista con una mirada social interesante, una mirada sobre los derechos humanos. Integraba a los radicales, ¿te acuerdas? Los primeros radicales K. Que hizo un movimiento transversal para incorporar al radicalismo, que hizo una Corte Suprema transparente, como la primera, de distintos, digamos, distintos jueces con perfiles políticos diferentes, y con una mirada sobre la economía heterodoxa, sí, pero despojada de prejuicios. Y eso era un valor muy interesante. Y hay que decirlo, los primeros 3 años de gobierno de Kirchner, diría 2 años y medio, en términos económicos tuvieron los mejores índices desde la democracia hasta ahora, claro, digamos con superávit sí, gemelos, comercial y fiscal, con un manejo de la deuda sensato. Lo que le faltó es lo que apuntó siempre Labaña, ¿no? Que le decía a Néstor, tenemos que empezar a aumentar 10% por año las tarifas, porque si no se van a quedar muy atrasadas y eso a futuro, claro, va a ser una complicación, que fue lo que después surgió. Y además, bueno, yo creo que Kirchner peca de deshacerse de los principales funcionarios que tenía, que eran de alto nivel dirigencial. Cito, Roberto Labaña, Rafael Bielsa, que es el canciller, estaba Ginés González García en el Ministerio de Salud, bueno, digo, con los cuales discutía. Néstor Kirchner, cuando echa a Labaña, echa a Bielsa, echa a Ginés, pone dirigentes en su reemplazo que no le discutieron nunca más una sola medida, donde se acostumbró a dar directivas y a ser él el ministro de Economía, a ser él el canciller, a ser él el ministro de Salud, y así le fue en su gobierno, que empezó a deteriorarse lamentablemente. Te quiero hacer una pregunta sobre el periodismo y aprovecharte. ¿Qué periodismo estamos haciendo hoy? ¿Cómo ves el trabajo que hacemos, con todos los cambios que implica la época y demás, con todo lo que transcurre y uno se tiene que ir preparando en el día a día de redes sociales, fake news, todo lo que está cambiando en el mundo de los medios y de la comunicación? Mirá, es un momento muy complejo para el periodismo porque estamos asistiendo a un final de época. La generación en la que yo estoy es una generación, como muchas veces digo, ¿no? Somos los enterradores del diario de papel. Nos toca esa función. No porque vaya a morir ya, pero las cifras de audiencia en diarios de papel cae todos los días, las cifras de audiencia de la televisión de aire cae todos los días, y entonces la transformación digital nos impone a todos una adaptación y ver cómo salvar al periodismo en esa adaptación. La transformación digital es deficitaria, tanto para los diarios como para la radio, como para la televisión. Entonces es muy complejo en términos de procesos de ajuste, de achicamiento que tienen la mayoría de los medios de comunicación. En medio de ese esquema hay que adaptarse y defender lo que es nuestra profesión. No es fácil, muchos desafíos, las redes sociales, el hecho de que un periodista con su cuenta de Twitter o de Facebook o de Instagram puede ser un medio en sí mismo. Así que, digamos, ese es el entorno en el cual peleamos. Yo siempre digo lo mismo. La edición de la noticia, es decir, la construcción y la búsqueda del equilibrio consultando las fuentes y demás, es un patrimonio que el periodista debe defender y no debe perder nunca. Y ahí es donde, en definitiva, está la diferencia, claro, ¿no? En esta incertidumbre de las definiciones de la política y todo, uno que termina, ¿a dónde terminan yendo? Incluso los usuarios de Internet, ¿no? Pueden consultar una cuenta determinada de una red social, pero a la larga, cuando querés saber por dónde van las cosas en este mar de incertidumbres, vas
al periodismo profesional, vas a los medios grandes que dicen, bueno, ¿qué están diciendo en este momento en que no sé bien para dónde va la cosa? Para el medio tradicional, a su referencia. Ahí es donde uno, el profesionalismo tiene que sobreponerse a lo incierto que es el escenario en esto de la transformación digital. Cambió un poquito de aquellos comienzos en los medios locales. Yo te decía, no sabía que habías arrancado ahí en periódicos de la zona norte, costa norte, carta abierta. Ahí habían sido los comienzos. Ahí arranqué. Yo estoy muy orgulloso de mis comienzos en Carta Abierta, que era un diario semanal de San Isidro. Grandes periódicos de la zona. Exactamente, con Álvaro Gaviña y con tanta gente que trabajamos, con Chani Guyot, después que estuvo en un paso muy destacado por La Nación y que ahora tiene redacción Comar, y después en Costa Norte con Los Cunio, una familia de periodistas, así que yo estoy muy agradecido de esos comienzos, disfruté mucho y gracias al trabajo en esos medios, después pasé a trabajar en El Cronista, en Noticias, en Clarín, y en los medios nacionales que pude desarrollarme. Y tiene un par de años ya, pero a mí me encantó. Dame una definición del Barra Brava, el libro de Fernando González, que habla de la historia de un pibe con sus contradicciones y que termina siendo parte del fútbol, ¿no? Y confundiendo el folclore con la violencia se meten en unos líos bárbaros. Bueno, es mi parte literaria, ¿no? Sí. Periodista y siempre paralelamente al oficio de periodista trabajé como escritor. No había publicado, había escrito 2 novelas y pude publicar hace 2 años el Barra Brava. Estoy muy contento de haberlo hecho. Sí, es la historia de un pibe de clase media, media alta, o sea, un rara avis en el mundo de las Barra Bravas, de los equipos de la B, ¿no? Los equipos del conurbano bonaerense. En este caso, un chico en la hinchada de Tigre, en los años donde Tigre 80 no era, y 90, cuando Tigre no era el equipo que fue en estos años que pasaron, sino era uno más de esos equipos que peleaban en el conurbano, y bueno, un chico de la zona norte de Gran Buenos Aires, en definitiva, que va insertándose en ese mundo que mezcla violencia y mezcla la impunidad de ciertos manejos políticos y de poder que hay, y se va dando cuenta que la cosa mística o que la épica del Barra Brava tiene un trasfondo mucho más oscuro del que él piensa, y en eso transcurre la novela, ¿no? Sí, y que tiene que ver mucho con la realidad y con la política y con el conurbano. Está buenísimo, además cuenta historias puntuales en calles de la zona norte. A mí me encantó. Y me encantó la charla, ¿eh? Gracias por venir, nos diste un buen análisis, un buen panorama. Vamos a ver cómo sigue todo. No, gracias a vos, y bueno, ojalá la Argentina encuentre el rumbo por lo que vos marcabas, ¿no? Que en definitiva la sociedad, la gente es la que sufre las consecuencias muchas veces del accionar de los dirigentes, y la sufre en su bolsillo, en su vivir de cada día y en su futuro. Sin duda. Fernando, gracias, un placer. No, gracias a vos. Nos vemos en 7 días, gracias, que la pase muy bien, ha sido un gusto.